¿Cómo están? Buenas tardes, soy el doctor Armando Guillén. Vamos a continuar con las charlas que estamos hablando sobre los webinars preparados para los médicos residentes del Centro CENTE La Trinidad, pero están invitados todos los médicos residentes, médicos que tengan los ambulatorios. Ya van a ver más adelante que estas charlas son dedicadas a ellos, ¿okay? Para apoyarlos un poco en la parte de la formación en traumatología. Iniciando, comenzamos con la presentación. Soy médico traumatólogo, miembro del servicio de traumatología del Centro Médico CENTE La Trinidad. Soy miembro del cuerpo docente del centro médico y especialista en medicina deportiva, cadera, rodilla y hombro. Mi mayor dedicación es a la parte de cirugía de cadera. Eso es lo que más estoy dedicado actualmente. Estas presentaciones, lo que hemos pautado son unos 6 webinars de traumatología. Los temas fueron sugeridos y consensuados con los residentes. Va a ser uno semanal, día y hora preestablecidos. Por ahora los turnos de traumatología son los viernes en la tarde, la hora está de 2 a 3 de la tarde, pero podemos ir concertándola a medida de las necesidades. Aproximadamente una hora de duración, va a ser interactivo, vamos a ir recibiendo comentarios y preguntas que les puedo ir contestando. Está planteado más adelante hacer los talleres respectivos. Es difícil hacer las partes prácticas a través de este sistema, pero ya iremos viendo si se implementa. Y principalmente dirigido a los médicos residentes y rurales. Ese va a ser el tono de la conversación y el tono de los tips. Hay niveles inferiores de estudiantes de medicina que los pueden escuchar, pero les va a faltar información. Y médicos especialistas ya para esto, cosas muy sabidas, pero todos están bienvenidos para esto. Los temas que habíamos pautado hasta ahorita era introducción a la traumatología y movilizaciones. Ese se realizó hace 2 semanas ya. Este toca hombro y rodilla. Está planteado la semana que viene cadera y con pie y tobillo. Y está a discutir si vamos con fracturas o traumas articulares. Estos son temas todos sugeridos por los residentes que vamos a ir desarrollando. Si este es el segundo, nos faltarían todavía 4 más para ir formando todo este set. Comenzamos, ¿por qué? Para respaldar un poco estas patologías. Aquí tenemos un estudio que se hizo, un survey americano, creo que es del 2011, donde hicieron las patologías, las consultas frecuentes de patologías articulares en traumatología. Se puede ver que la de rodillas es la más frecuente, después viene hombro, después vienen los dedos y el cuarto la cadera. En base a eso hemos más o menos también planificado un poco por el orden de presencia de patologías, cómo es que vamos a ir avanzando. Comenzamos hoy con el segundo tema, que es hombro y rodilla. Voy a hacer hincapié en la parte de cómo evaluar las articulaciones en general, y el ejemplo va a ser exactamente con el hombro en este caso y después con la rodilla. Pero voy a ir adelantando ya la explicación de cómo va a ser todos los abordajes de las articulaciones. Punto a recordar durante estas sesiones. Vamos a trabajar con una mente biomecánica, ya lo ven por qué más adelante. Así es como pensamos los traumatólogos, pensamos a nivel de estructuras, movimientos, estabilidad, todo lo que es la fricción. Deben repasar anatomía, esto es para ustedes, deben hacerlo. Van a ver que todo, el traumatismo hace mucho causa-efecto, todos los traumatismos y los golpes vienen dados y qué fue lo que lo causó y tiene relación con el efecto que logró. Lo van a ver más adelante cuando vean etiología y patología y el tratamiento va hacia eso. Paso 1 diagnóstico tiene que ver, y lo van a ver también, se lo va a hacer adelante, porque todo el mundo quiere ya ponerle tratamiento a las situaciones y ni siquiera saben lo que tienen. Se lo voy a desarrollar más adelante. Inmovilizar, en traumatología sirve mucho la parte de la inmovilización, y el objetivo de los tratamientos es recuperar la función, no solamente actuar, hacer algo, sino tiene que recuperar y que funcione nuevamente la parte anatómica que está comprometida. Comenzamos con hombro. Hay muchísimo que ver en hombro. Imagínense todo eso, la anatomía, el examen físico, las causas de dolor. Es demasiado para trabajarlo todo en estos momentos. Lo que está en letra cursiva es lo que voy a desarrollar más completamente. Ya vamos a empezar a concentrar un poco la información. Nos vamos a ir un poco a anatomía, viéndoles desde el punto de vista biomecánico. Vamos a ver el examen físico, más o menos alguna idea. Patología frecuente y mencionar algo sobre los tratamientos. Siempre que comienza una anatomía empieza con estos dibujos siempre. Un dibujo de todo lo que es los huesos, los componentes musculares, todo lo que son los vasos sanguíneos, la parte neurológica. Faltaría incluir ahí los ligamentos que no están desarrollados en este momento ahí. Pero esa es la anatomía clásica, la buscamos en los libros, la vemos, y viéndola solamente es simplemente estudio y recordar. Vamos a aplicarle un poquito de biomecánica a esto, y aquí es donde empieza ya traumatología a empezar a meter las ideas. Piensen a nivel de una articulación, es una bisagra donde hay una estructura donde se soportan todo lo que está componiéndola.
tiene movimiento, de manera que esa es la función. ¿Para qué sirve el hombro? Subir, elevar, mover el brazo. Esa es la función, viene dada por el movimiento. Viene la estabilidad. Los huesos comprometidos tienen que estar estables, unidos y congruentemente para funcionar. Hay fricción, ellos chocan entre ellos, entonces hay desgaste, hay daño, tiene que haber una buena lubricación. Vienen los anexos para funcionar. Estos son los vasos y las arterias, los nervios que nutren a todos estos músculos y a todos estos ligamentos y los tejidos que tienen que funcionar. Por último, ¿dónde está la zona de alto riesgo? Que siempre tenemos que estar pendientes de eso para todo lo que vayamos a hacer. ¿Cómo se entiende esto mejor? Este es el primer cuadro sobre síndromes articulares que les voy a ir preparando, que pueden tener como resumen. A la izquierda ven la función, si es de estructura, si es una función de movimiento, si es de estabilidad, si es de fricción. ¿Quiénes son los componentes? Los huesos, los músculos, los tendones, ligamentos, son los componentes anatómicos. Y ya vamos viendo las patologías que se van presentando, que van asociadas a cada uno de esos problemas. Por lo menos los músculos, oye, va a tener problemas de desgarro, distensiones, miopatías, así. Para entenderlo un poco mejor, vamos a verlo aplicándoselo a hombro ahorita. Este mismo cuadro. A la izquierda en amarillo tienen la función, después vienen lo que los compone anatómicamente, y en verde ya está el hombro exactamente. En este caso, ¿quién sería los huesos? Estamos el húmero, la escápula, la clavícula, músculos y tendones. Los tendones son todos los músculos elevadores, rotadores, todo lo que ejercen el movimiento. Los ligamentos, que son poco nombrados durante la carrera, pero resulta que son importantísimos para esta parte de estabilidad. Hay diferentes ligamentos y no están nombrados todos, simplemente para que vayan viendo de que hay una relación entre cada una de sus partes. ¿Cuál es la patología que se presenta por lo menos en estabilidad? El tercero, las luxaciones. Si hay inestabilidad, se produce la luxación. Esto de qué tiene interesante, que con la patología yo tengo que tratar de recuperar la función que está al principio. Por lo menos en caso de la estabilidad, las luxaciones, no me sirve nada más que yo reduzca y lleve el hombro a su sitio. Después tengo que lograr que quede estable, que se quede en su sitio a pesar del movimiento, o sea, hacer una buena reparación y que vuelva a funcionar otra vez. Vamos a ir avanzando con esta parte. Comenzamos otra vez y volvemos a caer en la última lámina de anatomía. Recordamos, hueso, estructura, mano izquierda. Tenemos el húmero, tenemos que se acopla con la escápula a nivel de la glera, componentes como el acromion y la clavícula. Este acromion es el protagonista de la novela para muchos problemas de hombro, casi todos. Los problemas son subacromiales. Esa referencia al acromio, la punta del hombro, donde está arriba el hueso de la escápula, debajo de él donde pasan todos los tendones y ligamentos que elevan y levantan el brazo, y ahí es donde suceden los pinzamientos y muy frecuente una zona de patologías. A mano derecha vemos los músculos, hay varios complejos musculares, rotadores, derrotadores, eso es anatomía, tenemos que estudiarla, pero ver desde el punto de vista del movimiento, hacia dónde nos lleva, para poder estudiar los problemas y las soluciones. Abajo sí ya incluí la parte de los ligamentos, abajo en el centro, que son los que dan la estabilidad, cuando se luja y no se luja el hombro, y la parte neurovascular a ambos lados. Esto es un repaso más o menos de la anatomía. Vamos al segundo punto, el examen físico. Este es un segundo cuadro que le doy, cómo abordar los síndromes articulares. Esto en general, más o menos, para que tengan una idea. Cuando ustedes ven una articulación, lo primero que tienen que ver es si el problema es de esa articulación, un problema monoarticular, o es un problema de varias articulaciones. Parece una gafedad, pero esto ya te diferencia que sea un problema local, lo que estás trabajando, o es un problema ya sistémico, un problema de una artritis reumatoide o cualquier tipo de problema sistémico. Entonces, lo primero que uno entra con el cuadro es un problema local o es un problema ya sistémico. Una vez que determina que mi problema es articular, ya viene más complejo, que es determinar si el problema es extraarticular o intraarticular, es decir, exactamente dentro de la cápsula donde está la sinovia, la parte que hace roce, o el problema es externo, lo que rodea, todos los tejidos de conexión. Estamos hablando de los ligamentos, músculos y tendones. Esto es muy importante en las articulaciones. Hay una gran diferencia entre problemas intraarticulares y extraarticulares. Los extraarticulares son generalmente menos complicados, más sencillo resolverlos. Los problemas intraarticulares son mucho más complejos resolverlos y traen mucha más complicación. Esto como una referencia general de un enfoque que me comentaron, cómo empezar a enfocarlo. Yo empezaría por ahí. Primero decir una articulación, es algo monoarticular por articular, y después logro ver si es extraarticular o intraarticular. Por supuesto, durante toda esa evaluación va a salir si es un problema agudo, crónico, si tiene una puerta de entrada a la lesión, si no tiene una puerta de entrada.
Y ya ahí vamos entonces ya enfocándonos hacia un problema más bien inflamatorio, si es un problema infeccioso, si es un problema traumático. Lo vamos a ir viendo en los siguientes ejemplos, pero esto es un enfoque de cómo ir abordando en general todas las articulaciones. En este caso del hombro, vamos a ir hablando el examen físico del hombro. ¿Cómo haría? 4 pasos. Yo empezaría con el interrogatorio, importantísimo, empezar a hablar qué fue lo que pasó, lo que les conté de la causa-efecto, qué fue lo que pasó, cómo se originó este problema, es algo crónico, algún antecedente, usted se cayó, realizó algún ejercicio, empezar a ir mediante el interrogatorio llevando el historial de lo que le está llevando a la limitación funcional o al dolor de este paciente. Las 2 causas de consulta más frecuentes por problema articular es dolor o limitación articular, limitación funcional. Entonces el interrogatorio es bien importante. Eso de que te manden por teléfono un primo y te manda una radiografía de un hombro, mire, dime qué tiene, oye, eso es jugar a la lotería, demasiado difícil saberlo. Hay que contactar al paciente, hay que hablar con él, interrogarlo, ver la historia, lo que está pasando, y eso nos va a dar una buena idea del efecto que causó y cuál es la posible patología que debemos buscar o descartar. Una vez que conseguimos el interrogatorio, posicionar al paciente para poder evaluarlo. Puede ser parado o sentado, o prefieren ustedes manejarlo dependiendo de las pruebas y la forma que lo van a evaluar. Debe estar descubierto, por supuesto. Una vez que está posicionado el paciente, lo abordamos. Palpación. En traumatología hacemos muchísima la parte de la palpación, tocar al paciente, podemos ver si hay signo de flogosis, calor, podemos tocar las zonas dolorosas. Una vez que podemos tocar al paciente, podemos maniobrarlo, cómo mover, desplazar el brazo, si el dolor lo permite, si el paciente está acorde a que lo estemos manipulando. Veremos si hay movimientos activos o movimientos pasivos. Pero importante palparlo, diagnosticar uno de un lado del escritorio, el paciente está contando su historia del otro lado, y ya uno dice, ay, eso es una bursitis, y anda a hacer una rayos X. Eso no tiene sentido. Tienen que tocar al paciente, moverlo si es permitible, para poder analizar lo que está pasando. Por último, el examen físico, ya que está acostado, lo están palpando, están viendo las maniobras, vendrían ya las maniobras para evaluar el hombro. Lo primero sería tratar de lograr los rangos articulares normales. Acuérdense que el hombro es la articulación más móvil que tiene el cuerpo. De manera que hay que tratar que elevarlo completo, bajarlo, rotarlo hacia atrás, hacia adelante. Vamos a ver si aquí vemos algunas maniobras. Aquí están los signos clínicos, precisamente las maniobras. ¿Cuáles son las maniobras que veríamos en el examen físico? Los que ven el cuadro a mano izquierda. Le pedimos al paciente rotar hacia la parte externa, rotar la parte interna, elevar el codo, y con eso vamos a ver los rangos articulares y el dolor. Cuando les dije la parte de asociación de la biomecánica, todo lo que es movimiento tiene que ver con músculos y tendones. Ya con este examen físico vamos a determinar problemas de las tendinitis, qué tendones están comprometidos, cuál es la función que está comprometida en este caso. Para esa es la función de las maniobras del examen físico de hombro. Tienen todas nombres propios, hay unas más frecuentes, simplemente estoy generalizando, que llévense la idea, que muevan el hombro todo lo que puedan y les permitan, para saber dónde está el dolor, dónde está la limitación funcional y qué es lo que está comprometido ahí. Dependiendo del conocimiento anatómico de ustedes, podrán ya determinar quién de ellos es el que está afectado. Ahorita lo veremos en unos ejemplos, unas patologías. Importante saber la limitación funcional. De última, abajo a la izquierda, descartar una lesión cervical. El hombro está muy cerca del cuello y lesiones cervicales nos dan dolores referidos a hombro, y dolores en hombro nos dan problemas hacia cuello. Es importantísimo cuando examinen un hombro, examinen el cuello también, porque hay muchísimas patologías de radiculopatías, nervios pisados, que se dirigen al hombro o al revés, muchos problemas del hombro hacia el cuello. Entonces revisen el hombro con cuidado, y si pueden y no hay dolor, descarten que no sea algo cervical. Pídale mover rotación de la cabeza de un lado hacia el otro, arriba abajo, y ver si el problema es más cervical o es problema en hombro. Me ha pasado a mí que me manda gente de neurocirugía, gente que vino por consultar por problemas de cuello, el problema está en el hombro, y hay muchos pacientes que han ingresado conmigo con evaluaciones por problemas de hombro, y al final se los refiero a cirugía de columna, a la gente de neurocirugía, porque el problema, la base está a nivel de cuello. ¿Qué estudios mandamos? Rayos X. Llévense con que se hagan una rayos X de hombro, ya deja bastante idea de lo que está pasando, y eso lo pueden manejar ustedes. Han visto muchas radiografías. Se ve más o menos el hueso, que esté bien acoplado, vemos si hay una luxación, si hay alguna fractura. Ese es el nivel donde ustedes pueden manejarlo porque lo conocen. La otra indicación son las resonancias magnéticas, pero les sugiero que no manden resonancias si no sabe usted, ustedes no saben lo que van a hacer,
No creen que le van a ganar tiempo y un favor al paciente mandando una resonancia de entrada. De repente está gastando un dinero en un diagnóstico que se va a perder y quizás la resonancia pudiera hacerse más con otro tipo de movimiento o haciéndola con contraste que sería más productivo para el resultado. Si ustedes manejan la interpretación de la resonancia, manden la resonancia y háganlo. Si no, con que hagan los estudios de rayos X, AP, la lateral no nos da mucho, tienen que ser proyecciones especiales de escápula, proyecciones de entrada, pero con una AP y una oblicua es suficiente. Si quieren avanzar un poquito más, ponen AP con rotación interna y con rotación externa. Vamos entrando más en materia aquí con el hombro. Las patologías frecuentes, basadas con la introducción de anatomía, viendo más o menos en un examen físico, volvemos acá en el mismo cuadro otra vez pero ya le podemos ir sacando más punta a este cuadro con el hombro. Vean que está resaltado lo que es en amarillo movimiento de estabilidad. Esa es la mayor frecuencia en las patologías. La mayor patología en hombro son problemas de movimiento y problemas de estabilidad. Sí es verdad que se pueden presentar fracturas y problemas de estructura, se pueden presentar problemas de fricción, como la artrosis o la condropatía, pero es mucho menos frecuente. En la rodilla sí ya hay más artrosis, por más el peso y el caminar desgasta más. Pero el hombro, como está el brazo en posición relajada, no hay tanta compresión y tanta fricción. Entonces el problema de fricción no es lo primordial. No más que todo, nosotros vamos a ver las patologías son de movimiento y patologías de estabilidad. Compromiso de los músculos, tendones, los ligamentos, la cápsula, y de ahí vienen las patologías que vamos a ver. Abajo aparecen los anexos, vasculopatías y neuropatías se presentan, son mucho menos frecuentes. Les vuelvo a recordar que está pendiente de la zona de riesgo. Si yo quisiera abordar el hombro en este caso, veo si mi problema es monoarticular o es poliarticular. Estoy pensando que es monoarticular, ya lo puedo ver a él, manejarlo a él. Si ya veo que el dolor es en diferentes sitios, es en varios hombros, es en manos, es en rodillas, ya lo veo como síndrome poliarticular, el enfoque es otro, es un enfoque más sistémico y más clínico en este caso. Si nosotros vamos por frecuencia, nos vamos a lo que es monoarticular, solamente en el hombro. Y entre los problemas extraarticulares e intraarticulares, la mayoría de las patologías son extraarticulares, como estamos viendo. Entonces, cuando nos vamos a encontrar un hombro, lo que vamos a encontrar frecuentemente es un problema de tendinitis. Vamos a decir, aquí lo ponemos. Aquí están ya con nombre y apellido un poquito más. A mano izquierda, una lista de las patologías frecuentes. Los síndromes subacromiales, que se conocen con muchos nombres, como lo ven allá a mano derecha, el pinzamiento, las tendinitis del supraespinoso, lesiones del manguito rotador, rupturas tendinosas de alguno del manguito rotador. Todo esto comprende el síndrome subacromial. Vean por qué les recordé la palabra de acromio cuando era arriba en el hueso, porque es el límite superior cuando elevamos el brazo, choca el húmero contra el acromio y pinza o compromete, lo vamos a ver más adelante, cómo compromete los tendones en esa zona. Lo segundo en frecuencia de patología, las tendinitis, no exactamente subacromiales, hay tendinitis del bíceps, tendinitis de otros sitios que están molestando, el subescapular que molestan, que no son exactamente de este síndrome. Tenemos otras lesiones, tenemos las bursitis, luxaciones, fracturas de hombro, artrosis, desgaste en los pacientes mayores, rupturas, heridas abiertas, infecciosos, problemas de hombros congelados. De manera que hay muchas patologías, pero vamos a basarnos en las más frecuentes, cómo abordarlas y con eso van a tener una buena idea. Comenzamos que tenemos el síndrome subacromial, los traumatismos, las caídas, las contusiones, y vamos a hablar de cosas de inestabilidad y les voy a agregar otras cosas. Hablando del primer problema subacromial, aquí tenemos un gráfico donde vemos arriba a la izquierda el tendón del supraespinoso, como pasa, él pasa por un espacio estrecho entre el hueso que está arriba, que es el acromio, y el que está bajo la cabeza humeral. Ellos dos forman un espacio que se llama subacromial, que por ahí por donde pasan los tendones, donde ocurren muy frecuentes las patologías de hombro. El hombro, cuando lo elevan, ahí se ve a mano derecha cómo él se eleva, pinza y atrapa al tendón, irrita la zona y es donde comienza toda la patología de movimientos, de problemas de dolor, de movilización. Puede ser por esfuerzos repetitivos, elevar hombre, un fanático que quiera estar levantando pesas demasiado, o puede ser por caídas, traumatismo. Se cae, la cabeza humeral choca contra todo lo que es la articulación y pinza también al tendón del supraespinoso, al tendón del manguito rotador, y vienen los problemas, las patologías.
Abajo aparece la parte de atrás del supraespinoso, como se ve como pasa debajo del acromion y se pega hacia la cabeza. Esa zona que tiene el círculo blanco, esa es la zona que se irrita generalmente, en la primera zona de dolor del hombro. La tiene un poquito más en detalle ahí, donde viene el músculo, cambia la fibra de músculo a tendón y viene la inserción del tendón en la cabeza humeral. Ya ese detalle donde es la lesión, oye, eso es lo que nos da la resonancia magnética a los traumatólogos y ya vemos dónde lo podemos reparar. No es lo mismo una ruptura que es una tendinitis, que es una tendinitis parcial. Ahí vienen ya los criterios de los tratamientos. Pero esta es la primera causa. Generalmente casi siempre son tendinitis por esfuerzos y por repeticiones o traumáticas. Si eso continúa, el traumatismo es muy fuerte, ahí ya sucede la ruptura, como están viendo en esta gráfica. Se ve como viene el supraespinoso sobre el hombro, ahí viene ya la lesión, la ruptura franca clara, donde está el desgarro, el espacio, y después donde se inserta. Esto ya es una ruptura clara del manguito rotador, una ruptura del supraespinoso, esto es muy evidente. Hay compromiso de elevación, el paciente no puede levantar el brazo o si lo levanta con los músculos accesorios. Hay muchísimo dolor cuando es crónico. Pacientes donde ya, cuando es agudo, perdón, cuando es crónico, los pacientes mayores tienen ruptura del supraespinoso, ni les duele, y hay desgarros masivos y ni les duele. Pero hay mucho compromiso de la función. Ustedes ven que el paciente, el abuelito, no puede subir el brazo o lo subo hasta 45 grados, porque ya se lesionó antes el supraespinoso o el elevador, no lo repararon y él simplemente usa los músculos accesorios, pero siempre queda limitación al rango de movimiento. Traumatismo, segunda causa más frecuente, las caídas típicas. Abajo tienen, bueno, la estrella, ven esa estrella en bicicleta, bien frecuente la estrella en bicicletas, patinetas, moto, extienden los brazos para colocar, para frenar un poco el impacto, viene el traumatismo en el hombro. Puede ser una contusión, puede ser ya una fractura del húmero, de la cabeza humeral, en los pacientes mayores, porque obviamente caen y se rotan, fractura. Puede ser que se salga el hombro, luxaciones, vienen las fracturas de clavícula, que también tiene que ver con la mecánica del hombro. ¿Qué hacer en esto? Le voy adelantando un poquito los tratamientos en estas patologías. ¿Qué hago yo con un traumatismo, un hombro sencillo? Estoy viendo en un ambulatorio sencillo. Señores, una inmovilización, como les comenté en el seminario pasado, su cabestrillo, su inmovilizador de hombro, lo evalúo, manejo el dolor, evalúo a ver, palpando, sentando al paciente, si permite moverlo, dónde están los movimientos que me explican dónde está el dolor o la limitación funcional. Ya con eso tengo una buena idea de lo que esté pasando ahí. Oye, si es un dolor demasiado fuerte, ni puedo moverlo, bien comprometido todo, puede haber una fractura, no sigo moviéndolo, simplemente lo inmovilizo y va para un estudio de imagen. Los estudios de imagen de lo que hablamos, la rayos X ya nos da una tremenda información al respecto. Se puede complementar una resonancia magnética, pero eso ya no es cuestión tanto en agudo, sino en estudios sucesivos. ¿Cuál es el tratamiento después de eso? Que lo voy a referir, le pongo la inmovilización, analgésicos inflamatorios, en base a los resultados del estudio y de la imagen, se verá cuál es el diagnóstico, que fue uno de los puntos que le puse a recordar. No le pueden poner tratamiento a la gente si no saben lo que tienen, o no deben ponerle tratamiento a la gente si no saben lo que tienen. La gente me llega y me pregunta, mira, tengo este problema del tendón que no está, no puedo levantar el brazo, ¿está bien que me ponga tal tratamiento? Y yo lo freno y le digo, mira, un momento, vamos a ver primero qué tienes. No debemos trabajar a ciegas. Vamos a ver si se te puede hacer un estudio, unos rayos X, déjame examinarte, déjame hacerte una resonancia magnética para saber qué tienes. Una vez que tienes, ya se vuelve mucho más fácil saber el tratamiento y es el tratamiento correcto. Entonces traten de ver primero, llegar a un diagnóstico, que sea presuntivo, y va a aprender de su preparación y entrenamiento que sea lo más asertivo ese diagnóstico. Pero traten de evitar tratamientos por mandarlo, traten de enfocar y dirigir al paciente primero al diagnóstico para después a los tratamientos. Tercera patología, bueno, en caso de un traumatismo fuerte, aquí vemos una fractura de la cabeza humeral, de la base de la cabeza humeral, se ve que la resolución fue quirúrgica, le colocaron esta placa tipo filo. ¿Qué es lo que hace ella? Cuando es un problema de estructura, como habíamos dicho, los huesos son problemas de estructura, la placa reduce, lleva a su sitio anatómico donde va la fractura, donde se vuelve a colocar el hueso como estaba antes. Ellos lo mantienen mientras pega, hace toda la osteosíntesis, que hay óseo,
y entonces puede recuperar su función, ya no puede empezar a mover todo el tiempo. No me sirve una fractura que yo la reduzca, que consolide, pero quede mal alineada, que quede con problemas de movimiento, donde no voy a poder recuperar la función. La recuperación tiene que ser para que recupere la función, no solamente para que pegue un hueso, sino tiene que funcionar. Tercer problema, estabilidad. Las luxaciones no son tan frecuentes como las otras dos patologías, pero sí se presentan, las vemos en el ambulatorio, son patologías que ustedes pudieran intentar reducirlas, pero ya vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento de eso. Básicamente es un problema de estabilidad, como están viendo arriba, los componentes son los ligamentos, parte de todo lo que son los tejidos blandos que mantienen el hombro en su sitio, caída o traumatismo fuerte. ¿Cuál es el tratamiento? Se inmoviliza una subluxación, un estudio de imagen, después que vendrían las maniobras de reducción. Bueno, pero estoy en el ambulatorio, yo voy a llevar y voy a reducir ese hombro. Cuidado con la iatrogenia. Primero, por un lado correcto, que sea una luxación y no sea una fractura. Lo vi, me pasó, residente de primer año en el hospital, llegó un R3, llegó una paciente, una señora mayor, señora que se le salió el hombro, el R3 empezaba a traccionarla para reducir esa cabeza humeral, sin hacerle una placa, sin hacer nada. La señora, bueno, decía de todo, gritaba la pobre abuelita y nada. Después de intentarlo por lo menos 6 veces con tracciones, se apiadó y lo llevó a hacer una rayos X. Resulta que era una mega fractura de cabeza humeral. Imagínense todo el traumatismo que estaba causando él, llevando esa reducción, y era una fractura que se trataba. Entonces, cuidado, hagan rayos X, hagan imágenes, así se vea evidente. Si pueden, hagan las imágenes. Después que consiguen la imagen y saben que está, vendría la maniobra de reducción. Cuidado entonces con lo último que les puse abajo sobre los órganos nobles, vasos y arterias, que la maniobra no vaya a crear una neuropraxia o una lesión vascular por ahí. Inmovilización. 3 strike out. Esto tiene que ver con el tratamiento ya. Si hay un hombro que se haya salido, o una articulación, generalmente el hombro se ha salido, si se sale una vez, hay chance al reducirlo de una buena técnica, con una primoreducción, que el tratamiento, dejándolo en su sitio y con una buena rehabilitación, él puede recuperarse hasta un 100%. Se salió ya tiene una segunda luxación, ya el daño casi va a ser irreversible. Pero ya si hay 3 luxaciones, Juan tiene luxaciones, esa luxación es quirúrgica. 3 estás ponchado. 3 luxaciones, eso es quirúrgico. No importa lo que vayan a decir, quirúrgico. Hay que reparar los ligamentos y las estructuras para hacerlo. La fisioterapia, por supuesto, sirve totalmente para estos casos. Cuarto punto, el último es hombro, los tratamientos. En general, los tratamientos de los problemas de hombro son analgésicos, calmar el dolor, medicamentos, inmovilizarlos, como ya vimos, el inmovilizador de hombro. Vendrán maniobras de reducción si son necesarias, que ya lo comenté y como aparece abajo en el dibujo. Uno lo tracciona por un lado, otro por el otro lado. Esto debemos hacer talleres y verlo con un especialista, porque hay mucho ruido de esto, muchas acciones heroicas y ensayos, pero esto también trae muchos problemas de iatrogenia y maltrato. Entonces, falta más conocimiento para poder hacer estas maniobras. No se confíen que no es fácil, ni el tipo de paciente y las posibles lesiones. Les sugiero que hagan primero talleres y después que las hagan. ¿Okay? Los tratamientos son quirúrgicos, eso se determinan dependiendo de una vez que esté un diagnóstico claro y haya criterios. No todas las lesiones son quirúrgicas. ¿Okay? Y es importantísimo, casi todas terminan, yo creo que todas terminan con rehabilitación. Todas las patologías terminan en rehabilitación. Abajo tiene la mano derecha, en caso quirúrgico, las artroscopias de hombro, que son un método de solución de problemas. Este es el caballito de batalla de los problemas de hombro. Póngale un cabestrillo en que esté en el hombro, ya se calma el dolor, y ahí van avanzando con los siguientes tratamientos. Les recuerdo el problema de alto riesgo, zonas de alto riesgo, donde están los vasos, en este caso todo el plexo braquial que se encuentra ahí, la arteria que están comprometidas a la hora que se vaya a lujar. Todo eso tiene que estar pendiente a la hora de hacer los tratamientos y a la hora de evaluar en caso de algún traumatismo o lesiones. Tomen el pulso distal, vean cómo está la parte circulatoria distal. Bueno, esto es con respecto a hombro. Voy a arrancar ahorita con rodilla. Bueno, imagínate, entonces es la primera causa de consulta. Esto tiene otros problemas biomecánicos, ¿no? Básicamente recordamos que no vamos a ver todo de rodilla, que vamos a ver lo mismo, 4 puntos. Vamos a hacer hincapié sobre la anatomía de una rodilla, sobre el examen físico de esa rodilla, más o menos cómo lo podemos evaluar, cómo enfrentarlo, las patologías más frecuentes que se ven,
y los tratamientos posibles de lo que vayamos a ver. Acordamos otra vez igualito, ya cambia, y estos son huesos, son tibia y fémur, lo estamos viendo de frente y oblicuo, lateral y oblicuo. Estamos viendo que hay un componente que es la patela, que eso es para la fricción. Ya la gente se apoya en el pie, entonces esto habla de equilibrio, acople, compresión, ya la dinámica, la biomecánica es diferente. Ya les voy analizando que aquí existen ya otras estructuras más importantes, los ligamentos, como se ven, los colaterales, que se ven a los lados y en el medio, los ligamentos cruzados, que están en todo el medio de la rodilla. Y las dos piecitas redondas, resulta que tenemos hasta unas empacaduras, unos acopladores. Eso hace que sean más complejos las lesiones intraarticulares en la rodilla. Todo esto después, para mantener el equilibrio y para mantener el funcionamiento, todo lo que es la estabilidad, todo el complejo ligamentario, todo el complejo de tendones, de las inserciones, todo esto nos da movimiento, al mismo tiempo estabilidad, cómo se balancean estas estructuras en el nivel de la rodilla. Nada fácil. Por eso el colocar una prótesis de rodilla, que pareciera fácil, cambias una bisagra, pones una estructura que dobla y extienda. Esa es la parte fácil. La parte difícil es esto que están viendo. Cómo reparas tú todo el movimiento nuevamente. Cómo logras nuevamente que se mueva. Cómo vuelves a calibrar y a estabilizar todos esos componentes blandos. Vemos el cuadro que hemos visto de la asociación entre las funciones, que están en amarillo, y las lesiones, exactamente ahorita en rodilla, que está en verde. Estamos viendo en el caso de la estructura, ya que la rodilla sí tiene mucho más problemas de estructura. Si es un problema de fémur, de tibia, si es problemas de rótula, están las fracturas, las angulaciones, las deformidades. Ya en el movimiento, todo lo que es el complejo de músculo esquelético y los flexoextensores, todo el cuádriceps, cómo se une la rótula a nivel de polea. Vienen las rupturas, las avulsiones, los problemas de traumatismo. Vienen los problemas de estabilidad, los ligamentos, problemas de fricción, aquí ya vienen con artrosis, desgaste, condropatía, problemas de menisco. El menisco está en fricción, él es una pieza que ayuda a mejorar, disminuir, el difuminar el roce en la rodilla. No es tanto la estabilidad que da como el problema de ayudar para la fricción, contrarrestar la fricción. Los anexos, los vasos competentes de la zona, y la zona de riesgo, la zona posterior, la zona poplitea, que hay que tomarla en cuenta para los traumatismos y los procedimientos de tratamientos. ¿Cómo caemos en la anatomía otra vez? Igualito, arriba a mano izquierda tenemos nuestros cóndilos en el fémur que se acoplan en la meseta tibial. Tenemos en el medio los meniscos, ligamentos cruzados, ligamentos colaterales. Tenemos a mano derecha toda la irrigación, el sistema de irrigación vascular, en este caso arteria, vienen las venas. Abajo a la izquierda vemos cómo se complementan y más desarrollado el menisco, la forma que tienen semicircular. El menisco está hecho de cartílago, de fibrotejido de cartílago, y son irreparables. Las lesiones del menisco hay que tratar de solucionarlas porque no se ha conseguido todavía conseguir repuestos para esto. No hay ni que se saquen ni anatómicamente, no se han conseguido fabricarlos, no se han conseguido tomarlos de animales, por ejemplo, no se han conseguido que sean funcionales. Entonces, ya voy a dar una noticia sobre los meniscos. Es algo muy particular, no es frecuente, difícil que usted lo pueda manejar a nivel de un ambulatorio, ese tipo de cosas. A mano derecha, la zona de riesgo. Más en detalle, se los vuelvo a nombrar para que vean mucho que, así como en hombro les hablaba sobre problemas extraarticulares para el movimiento, aquí los problemas de rodilla son muchísimos problemas intraarticulares. Problemas del cartílago, veis que está en azul, los problemas de roce, las artrosis, las condropatías que les dan a los pacientes mayores, problemas de estabilidad, ligamento cruzado en amarillo, los colaterales que están en marrón y anaranjado, morado a un lado. Tenemos tenemos los meniscos, la zona de menisco de contacto que está en verde. Todo esto, anatomía. Estúdienselo para poder hacer buenos análisis. Vamos al examen físico, el segundo punto. ¿Cómo lo abordamos? Con el mismo cuadrito que les expliqué antes. La rodilla es un problema, me duele la rodilla, ¿es un problema nada más de la rodilla o es un problema articular? Es un problema sistémico. Hoy estamos hablando de que tiene problemas, más adelante voy a desarrollar un poquito esa parte, pero vean el enfoque que es primero monoarticular por articular. Es monoarticular solamente la rodilla. Debo saber después, cuando lo voy a examinar al paciente, si el problema está dentro de la articulación o el problema está afuera. No es nada fácil esto, porque se confunden o son mixtos. Hay problemas a veces que la lesión es doble, tanto adentro como afuera, cuando el traumatismo es fuerte. Eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos examinando poco a poco el paciente. Pero la patología extraarticular es mucho más sencilla de manejar, las patologías intraarticulares son mucho más complejas, estudiarlas y resolverlas. Vamos al examen físico de una rodilla. Primero se los voy así, después se los voy a dar cómo lo hago yo más prácticamente.
Repetimos, vemos un paciente con una rodilla, volvemos a ver, y de interrogatorio, cuáles son los antecedentes, vemos la causa-efecto, qué está pasando, cuánto tiempo tienes con el problema, se te ha repetido. Traten de seguirle la historia. Todas esas articulaciones tienen una historia, seguro le ha pasado otras veces, no es la primera vez, que han hecho las otras veces, qué está sirviendo, qué no está sirviendo, cómo es el dolor, vean los tratamientos que ha recibido, lo que esté pasando, vean cómo es el dolor, cómo se presentó, cómo está. Es importante saber si el paciente apoya o no apoya, y eso te dice el grado de dónde está el problema, si está interarticular o qué tan molesto sea. Para evaluarlo, la rodilla se evalúa acostado al paciente. Sentado da muy poca información. Acostado de la mejor manera. Descubierto, y vamos otra vez. Vemos primero observación, los signos de flebosis, deformidades, cosas evidentes que podamos ver. Después palpamos signos de flebosis, infección, calor, definir exactamente cuál es el tejido que está comprometido, dónde están los puntos dolorosos, palpar bastante esa rodilla antes de moverla, ver si está aumento de volumen totalmente, interarticular, extraarticular. No es fácil, pero la práctica te va a ir dando ese toque con las manos. Una vez que ya lo hemos tocado, empiezan las maniobras. Debería comenzar con un rango articular, ver si la puede doblar y extender sin problema. Ya eso nos da un alivio, pero generalmente cuando ya hay patología se compromete mucho el movimiento por el dolor, se bloquean y el paciente está muy aprensivo. Manejen la aprensión con prudencia, comiencen examinando las zonas que no duelen primero y no le claven el dedo al punto doloroso, porque una vez que alboroten el dolor, él no va a permitir que lo sigan examinando. Si ya ustedes determinaron que hay un punto doloroso, evítenlo y hagan las otras maniobras, toda la otra exploración, descarten otros problemas y luego enfóquense nuevamente en el punto doloroso con cuidado y de forma gradual. Maniobras específicas, ya veremos si hay maniobras para estabilidad, vamos a decirlas, pueden enseñar un poquito más adelante. Maniobras para meniscos, bien complicadas. Maniobras de rótula, que son bien frecuentes. ¿Cómo lo hago yo en la práctica? ¿Cómo veo yo un paciente más o menos rápidamente por encima? Acuesto al paciente en la camilla, le pido que se acueste, si puede extender la rodilla. Le pido al paciente que me localice y me ubique el dolor. ¿Dónde está? Señálate dónde está el dolor, arriba, abajo, tócate el punto doloroso. Después comienzo generalmente de anterior a posterior, coloco las manos arriba en la rótula, encima. Empiezo a presionarla, a moverla, lateralizarla de arriba a abajo, a ver si hay algún compromiso en la rótula y la puedo comprimir para ver el signo de témpano, de choque, y hasta puedo comprimirla y rozarla con el fémur para ver si hay un problema de condropatía, que es muy frecuente en los pacientes mayores. Los abuelitos vienen que les duelen las rodillas cuando se van a incorporar, cuando suben y bajan la escalera, los pacientes que suben al Ávila venían por muchos problemas de roce rotuliano, por condromalacia rotuliana, por esfuerzo de hiperpresión en la rótula. Y eso es característico, apenas tocan la rótula, la frotan hacia abajo, arde bastante. Es un problema de condropatía o problemas rotulianos. Después que revisé la rótula y veo que está bien, que no esté lujada, por supuesto, veo los ligamentos, palpo los ligamentos colaterales, hago maniobras de bostezos laterales a ver cómo están los colaterales, si ceden al movimiento o no ceden. Si hace hacerlo, paso a hacer la maniobra de ligamentos cruzados, que son movimientos anteroposteriores. Puede ser la maniobra de cajón, semiflexionar la rodilla y jalar hacia adelante la tibia o hacia atrás para ver si es el cruzado anterior o posterior. O acostado, una mano en el muslo, otra mano en la tibia, abajo en la pierna, y de arriba abajo movimiento a ver la estabilidad que consiguen los cruzados. Cuidado con el dolor. Generalmente en lesiones crónicas de cruzado no hay dolor y se ve que hay desplazamiento anteroposterior de los cruzados. Eso nos da muchos problemas, los colaterales cruzados, de estabilidad. Después vienen las tendinitis. ¿Cómo exploramos las tendinitis? Yo voy palpando. Una vez que ya palpé los colaterales, palpé eso, los movimientos, empieza el dolor, empiezo a palpar las tendinitis y eso va acorde a la anatomía, al sitio del tendón o el músculo que esté molestando o que esté fatigado por el esfuerzo físico o el traumatismo. Esto es palpación. Veo los rangos articulares, como ya vemos el movimiento de dolor. Por último, si puedo, los meniscos, pero es difícil, porque el menisco es una pieza interna, el examen físico. Hay maniobras, pivot sheet, maniobras donde uno rota la pierna, gira y pone la punta del dedo justamente en el espacio interarticular y ve si el punto es doloroso. No es fácil hacerlo, pueden verlo en un video de cómo se evalúa la parte de los meniscos, pero es más o menos difícil. Esto ya es un nivel más de especialistas, generalmente sospechas o confirmaciones por resonancia magnética. La parte más que todo ustedes va a ser traumatismo y las tendinitis, que es lo más frecuente que deben ustedes manejar. Tratar de localizarla y descartar que no sea un problema mayor.
Las maniobras, ahí están viendo arriba a mano izquierda como se está chequeando la rótula que le expliqué, la palpas, ¿ves? A la hora de un golpe de frente, el paciente se cayó, le metió la rodilla de frente al suelo, están sospechando una fractura rótula, pálpenla, tóquenla con las dos manos, pálpenla, y si es muy dolorosa, sospechen que esa fractura está fracturada. Le palpan la rótula, solo la rótula, sin moverla, y no duele tanto, oye, quizás no esté fracturada. Igual, radiología, no infieran, hagan el procedimiento completo, manden a hacer sus rayos X. Otras maniobras de bostezo y elementos colaterales, abajo viendo los colaterales. ¿Qué es lo que interesa? Ver dónde está el dolor o dónde está la limitación funcional o dónde está el problema funcional que tenga ese paciente. Para eso son las maniobras. Nuestro estudio, rayos X, se manda mucha resonancia magnética, lo mismo, con unas buenas rayos X ustedes pueden ver bastante los problemas básicos de traumatología, problemas de traumatismo, descartar fracturas, problemas óseos en este caso. Ya la resonancia requiere saber las interpretaciones. Comienza con la parte de radiología. Voy a incluir aquí algo que no mencioné la vez pasada, laboratorio. Esto tiene que ver con todos los aumentos de volumen. Oye, la rodilla está aumentada de volumen. Bueno, pero eso puede ser diferentes líquidos. Está aumentado por, como sale abajo, por un problema sinovial, un problema purulento, infectado, un problema hemático, postraumático. Generalmente uno cuando mandas los estudios, tú mandas rayos X, si estás sospechando un problema local de alguna artritis, una artrosis que tenga y quieres descartar los problemas que pueda tener, mandas a hacer tu hematología. Si manejas la parte de artrocentesis es que le haces la punción, por eso se lo pongo en rojo. Cuidado con estar punzando las articulaciones. ¿Por qué? Porque si el problema es intraarticular, lo puedes pasar a extraarticular. O al contrario, y peor todavía, si el problema es extraarticular, vas a comprometer la parte intraarticular y vas a complicar algo que no estaba tan complicado. Entonces, cuidado con hacer las punciones, deben hacer talleres que le expliquen cómo hacerlas antes. ¿Okay? Las funciones sirven para tratamiento, en caso de un problema hemático, un traumatismo, demasiado sangramiento, mucho dolor, aumento de volumen. Si ya descartaron diagnóstico, es que hacen el procedimiento de drenar ese artrocentesis, confirman el diagnóstico de hemático y reducen la sintomatología. Pero tienen que saber lo que están haciendo. No hagan punciones de las rodillas si no saben lo que están haciendo. Van a causar mucho más daño de lo que pudieran ayudar. Patologías de frecuentes de rodillas, la que están a mano izquierda, los traumatismos, las tendinitis y las condropatías. Eso no quiere decir que hay otras, bursitis, hay fracturas, artrosis o artritis. Les voy a dejar tema para repasar. ¿Qué es la diferencia entre artrosis y artritis? Que parece que estuviera claro, pero no lo he visto cuando he hablado con ustedes y cuando hablaban para describir los problemas. Búsquense la diferencia entre artrosis, que todo lo que implica artrosis, para que puedan hablar con propiedad, y cuando escriban los informes, hablen con propiedad, y cuando hablen de artritis, cuáles son lo que están refiriéndose ustedes. Estas rupturas de menisco, heridas, problemas infecciosos, lesiones de rótula. Los más frecuentes, los que vemos allá a mano derecha en gris, los traumatismos, las tendinitis, los problemas de fricción, eso no estaba antes en hombro, problemas de estabilidad, muy frecuente, y bueno, las artritis en general que se presentan como problemas médicos. Vamos a hablar un poquito de ellas, las contusiones, todos esos problemas. Traumatismo, estamos hablando de contusiones, golpes por caídas, prácticas deportivas, puede ser un esguince solamente. Al examen físico ustedes ven que el paciente se estiró pero volvió a su sitio y no hay compromiso. Las fracturas y las heridas, cortantes o no cortantes, que tienen que ver con la parte de que si hay punzo penetrante o no hay punzo penetrante. Esto hay que descartarlo a la hora de examen físico. ¿Cuáles son los tratamientos en general para los traumatismos? Buen interrogatorio, acuérdense de lo que es la causa-efecto, qué lo causó y qué puede estar dañado, inferir más o menos qué fue lo que está pasando en base de lo que está. No suena lógico que me dieron un pelotazo en la cadera y me estoy quejando del dolor en la rodilla, que eso no tiene asociación. Vamos a trabajar en base causa-efecto. Ahí tienen la patada. ¿Qué tiene esa patada que están viendo ustedes abajo que le está dando lateral? Por supuesto, el ligamento colateral medial debe abrirse en forma de bostezo. Se debe comprometer el menisco en la zona donde se está la parte medial, lateral. Hay contusión de todos los tejidos laterales. Entonces, en base al mecanismo de producción, vendrán las patologías que van a hacer. Viene después todo lo que es la palpación, revisar la estabilidad, ver qué estructuras están comprometidas, y el tratamiento. En general vamos a hacer un reposo analgésico e inmovilización de los traumatismos si son leves. Si son, por supuesto, más complicados por la sintomatología del compromiso, por supuesto ya vendrán los estudios y vendrán referencias en caso sea necesario. ¿Cómo saber si es leve o fuerte? Bueno, ustedes lo verán con su examen físico y el compromiso que tenga ese paciente. Ustedes ven que es leve,
y creen que no es necesario referirlo en un lado y usted lo puede manejar. Lo que pueden hacer es que pónganle su inmovilización, pónganle su analgésico, como les expliqué en la charla de inmovilizaciones, y vuelvan a reevaluar en las 48 horas, a los segundo, tercer día. Cítenlo nuevamente, vean cómo van a quedar muy bien, van a ver cómo hizo efecto el medicamento, van a ver el resultado y van a ver si el paciente antes de eso se comprometió y no aguanta, resulta que es más grave de lo que pensábamos, hay que seguir avanzando. Si ya se resolvió en más de un 50%, vamos por buen camino. Más o menos así sugiero que lo pueden manejar. Las tendinitis son bien frecuentes, sobre todo en esta época de deportistas. Son fatigas o sobreuso de los músculos, tendones, por uso, mal uso, pero generalmente vienen por sobreuso. Viene la otra que son las traumáticas. Son bien frecuentes, los problemas son casi la primera causa de consulta en rodillas de todos los deportistas. ¿Qué sirve aquí? El interrogatorio, su causa, su efecto, la palpación, verlo bien, seguir la anatomía de quién está fallando, el tratamiento igualito, bajen la reposo, analgésica, inmovilización si es necesaria, y el paciente, que siempre va, la recomendación es mandarlo a rehabilitación, pero con el diagnóstico. Problemas de estabilidad, estamos hablando de ligamentos cruzados dañados, colaterales, interrogarlo, ver los antecedentes, ver su sensación de inestabilidad que tiene, preguntar si el paciente puede correr o siente que se le va la rodilla, te dicen eso. Una prueba, bueno, pero casi que es patonomónica de ese tipo de cosas, es bajar una escalera rápido. Usted le quiere preguntar si un paciente es estable con su rodilla, dígale que baje usted puede bajar una escalera rápido y eso ya casi te descarta que es un paciente con una rodilla estable o una rodilla inestable. Es inestable la rodilla, señor, te tiene que estudiar, ver qué tiene, no te estoy diciendo que te tienes que operar, tienes que ver qué tiene para que después cómo trabajarla. Vemos las maniobras de estabilidad, el tratamiento generalmente puede ser rehabilitación o generalmente puede ser quirúrgico. Otra lesión es las meniscopatías de los meniscos, difícil saber cuándo están, son problemas que van más a la especialidad, engañan mucho las patologías del menisco, entonces tiene mucho ruido, pero no es fácil manejar la meniscopatía. Se les sugiero que la pasen a traumatología de ese tipo, si ya ven, o les reporta en una resonancia que mandaron, que mira, tiene una meniscopatía, oye, vaya que te la vea un especialista a ver si realmente eso es lo relevante y si hay que hacerle algo. Un temita que habíamos dejado era la luxación de rótula, eso es otra que se le presenta frecuente. Así como le pongo arriba meniscopatía en rojo, no se metan hacia eso porque es complejo y difícil llevarlo, la parte de luxación de rótula es muy frecuente y en verde, pues ustedes lo pueden manejar y lo deben manejar, porque eso duele muchísimo, es muy traumático. El paciente viene con antecedente un traumatismo, paciente afuera de la rótula. Para sacarla y derrotarla, traten de extender la pierna poco a poco, relajar mucho al paciente, llevar la pierna a extensión, ahí se va a quitar mantenerla lo que tiene fuera de su sitio, y con el dedo casi que la empuje y la lleva al centro y debería reducir. Pero lo difícil es que el paciente viene en contractura, en flexión, y eso es lo que le mantiene lujada. Si logran que se relaje, extienda la pierna y la llevan al centro, van a reducir la luxación de rótula. La inmovilizan y después hay que estudiar a ver cuál fue la causa de esa luxación de rótula. Pero eso sí pueden intentarlo, así que como le digan, no busquen hacer la reducción de luxación de hombro tan fácilmente, la reducción de rótula la pueden hacer si es una luxación de rótula, no vaya a ser una fractura, cuidado. Cuarto y último punto de este segmento, el tratamiento de rodillas, los temporales, inmovilizarlo. Como le había dicho en la otra charla, inmovilizadores grandes, amplia inmovilización de rodilla. Le pongo importante el diagnóstico. Les vuelvo a recordar, no se pongan a tratar pacientes o los forcen a ustedes a tratar al paciente si no saben lo que tiene. Van a quedar mucho mejor cuando lo llame su tío, lo viene el vecino, o cuando viene el paciente a verlo ustedes y viene con el problema y viene ya con la solución. Mira, es que me voy a poner esta rodillera, mira, es que quiero que me inyecten esto, vengo para que me inyecten plasma rico en plaqueta, o qué voy a hacer con esto. Mira, ustedes calman al paciente, mira, vamos a concentrar primero en qué tienes, vamos a concentrar en el diagnóstico, déjame ver primero en qué tienes el diagnóstico. Vamos a hacerte los estudios, vamos a evaluarte para ver qué tienes. En base a eso te puedo ayudar más y ver si lo que tú me estás proponiendo de solución sirve o no sirve. Pero no se engatusar con tratamientos de otras personas o tratamientos del mismo paciente. Óiganlo, porque a veces los pacientes saben lo que están diciendo sus cosas, claro que sí. Pero mantengan ustedes su criterio. El primer criterio debe ser cómo hago yo un diagnóstico lo mejor posible de lo que está pasando de este problema. Y ahí mismo ustedes van a saber si lo puedo manejar o no lo puedo manejar o lo debo referir. Generalmente los tratamientos son quirúrgicos o rehabilitación, cualquiera de los dos dependiendo. Abajo tienen una artroscopia de rodilla para solucionar problemas internos de la rodilla. Y
gran herramienta para los tratamientos de rodilla, muleta, déle muleta, que el paciente no apoye mientras se hacen los estudios para el diagnóstico. Inmovilizaciones, como la funcional que está arriba. Yo para poder poner un tratamiento funcional como el que está arriba, tengo que saber lo que está pasando, tengo que tener el diagnóstico, tengo que saber que es un problema en este caso del ligamento colateral medial, que es el que está protegiendo ahí. Él va a poner en forma de X, protegiendo la cara interna o medial de la rodilla. Hay muy diferentes, como sale abajo, articulaciones móviles, hay yesos o inmovilizaciones, pero no sirve nada poner un yeso si no sabes lo que está pasando. Más bien estás cubriendo el problema y puede complicarlo. Una cosa son las inmovilizaciones temporales, férula, mientras se hace, y otra cosa son los tratamientos definitivos de inmovilización. Terminamos con rodilla y hombro. Vamos, les doy unas referencias, tómenle una foto con esto al celular porque les va a servir bastante. Esas siglas que están viendo ahí son el resumen donde pueden buscar informaciones en traumatología. La primera, la Asociación Americana de Traumatología, ¿okay? Y su página de información, la OrtoInfo. Ahí van a conseguir bastante información a todo nivel, bien didáctica, para usted y para los pacientes. La segunda es la Asociación Internacional de Trauma, es americana. El tercero, la Asociación Europea, la Federación de Asociaciones. Ahí reúne todo, italiana, inglesa, francesa, todas se reúne con el FORT. Eso se reúne una vez al año. Uno puede acceder a ellas, esas plataformas, y van a conseguir bastante información espectacular con respecto a traumatología y todo lo que hemos estado hablando. Por último, y saco, es la parte de medicina deportiva, bien actualizado, mundial. Bueno, es algo espectacular para los que nos gusta esto. Tiene la parte dinámica, bueno, y esto sobre todo la parte de actualización y últimos periquitos, todo eso lo conseguimos ahí en ISACO, pero al día totalmente. Consulten y vean que es un mundo al respecto. Estos cuatro, si usted está en ambulatorio, tienen alguna duda de lo que esté buscando, búsquese estos 4 puntos de referencia y van a conseguir bastantes soluciones y orientaciones. ¿Qué les voy a recordar? Lo que dije al principio cuando arrancamos, ¿se acuerdan? Una mente biomecánica. Vean como siempre estuve relacionando problemas de movimiento, problemas de estabilidad, de fricción, así como lo vemos en traumatología, y con eso explicamos y le damos sentido a reparar las cosas. Repasar la anatomía a cada rato para saber lo que está pasando, saber quién se dañó, hay que verlo, repásenla, pero para repásenla desde el punto de vista funcional. Vean que todo el tiempo hay una relación causa-efecto, vean la lógica todo el tiempo en esto y se aplica bastante en estos casos. Paso 1, el diagnóstico. Traten de buscar qué tiene primero antes de poner tratamientos. Una cosa son tratamientos temporales, inmovilizo, analgésico y refiero, y otra cosa es empezar a inventar, voy a hacer reducciones, voy a hacer punciones o hacer cosas sin saber lo que está pasando. Cuídense, miren que ustedes están en la línea donde está el primer choque de consulta. Inmovilizar ayuda muchísimo y nosotros trabajamos en base a recuperar la función, no es meramente reparar, no tomamos puntos y cosemos. Eso pues tiene que funcionar y ahí hacia va la parte quirúrgica. La parte quirúrgica no es meterse y reparo y pego un tejido con otro. Tengo que ver que pegue, pero después que funcione y que rinda. Y eso sobre todo a nivel de medicina deportiva, como se achaca a eso. Que no sirve que un paciente se recupere, sino que se recupere bien, que pueda hacer ejercicio y después más allá, que sea competitivo. Imagínense ustedes que la reparación tiene que ser buena, de manera que tiene que estar clarísimo el diagnóstico y clarísimo el método de reparación en este caso. Bueno, eso es todo. Más o menos voy a empezar a responder preguntas de las que vaya viendo. Más grandes las preguntas para ver si les puedo dar una orientación. Estos webinars se van a editar, y como se hizo ya con el primero y las otras series, se van a editar. Nos está dando la colaboración la gente de Bolívar Films para tratar de editarlo a través del Centro Médico Docente de la Trinidad y el Departamento de Educación, para poder después colgarlos en la red y colgarlos en la página web aquí de la clínica, donde tenemos la página de YouTube. Ahí van a poder conseguir estos seminarios y estos webinars en la parte de traumatología. José Antonio, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo se tiene para reducir una luxación? Me dio una señora con un hombro luxado que tenía más de 3 días así, no quise reducirla por precaución. Hiciste bien, si tenía 3, ya eso no es agudo, ¿me entiendes? Ya si tiene 3 días, lo ideal es estudiarla por lo menos una rayos X, confirmar que esté lujado o no esté lujado, confirmar los antecedentes, si una primera lujación o se luja otras veces, y en base a eso, si ves que no tiene ningún problema óseo grande, tratar de llevarla a una reducción, pero haces un intento, 2 intentos, si conoces la técnica. Si no estás práctico en la técnica, yo recomiendo que un hombro lujado de 3 días de evolución se lo manden a un traumatólogo
para que vea si vale la pena o la metodología para reducirlo que dañe lo menos posible la reducción. Entonces ya un hombre de 3 días no es algo tan agudo, yo no intentaría reducirlo. Segunda, ¿qué tanto valor tienen las reglas de Ottawa para realizar la rayos X de rodilla? Yo te voy a dejar que te leas, María José, tus reglas de Ottawa y apliques el sentido común para que respondas tú misma a esas reglas de Ottawa. Tercera, el plasma rico en plaquetas está tan de moda. ¿Realmente tiene utilidad en rodilla? Sí tiene utilidad, pero tiene utilidad dependiendo primero el diagnóstico de lo que sabes lo que tiene y segundo, qué es lo que tú quieres hacer. El plasma rico en plaquetas simplemente es un concentrado de tu propio cuerpo donde vas a exacerbar el poder desinflamatorio y el poder de reparación. Entonces hay algunos problemas inflamatorios y algunos problemas sencillos de reparación que agregando plasma facilitamos su recuperación. Entonces el plasma sirve como un coayudante, pero sabiendo lo que se está pasando. Entonces sí sirve, sí aplica, yo lo aplico bastante, pero sabiendo el diagnóstico lo estoy haciendo y el resultado exactamente lo que quiero lograr. Por ejemplo, en cirugías donde yo hago reparaciones de ligamentos cruzados, yo he visto que colocando después el plasma rico en plaqueta, el postoperatorio inmediato veo que el paciente me refiere menos dolor, veo que hay una recuperación más rápida al nivel inflamatorio, el paciente me refiere mejoría respecto a los pacientes que no se lo estaba colocando regularmente. Entonces, si hay un efecto, pero tiene que tener mucho criterio a quién se lo pone y a quién no. Y si está de moda porque lo está usando para todo. Entonces nosotros tenemos que tener criterios de para qué lo vamos a utilizar nosotros. José Antonio Maluenga, siempre post-artrocentesis se manda antibiótico profiláctico. No necesariamente. No necesariamente, hay que buscar el criterio. Si una artrocentesis, yo estoy un paciente que no tengo ni un signo de flogosis, no sospecho signo de flogosis, tengo nada más una gran sinovitis, hizo una gran sinovitis, un aumento de volumen y que ese es un problema crónico por una artrosis crónica que se ha presentado repetidamente. Yo hago el procedimiento muy limpio, con todas las normas de aseo, guantes, buena limpieza. Yo puedo hacer mi artrocentesis, no necesariamente le mandaría un antibiótico en este caso. Valentina Medina, el síndrome patelofemoral se considera un problema de rótula directamente. Cuando pones la palabra patelofemoral, al incluir femoral ya está incluyendo el fémur. Entonces ya es un síndrome que involucra las dos. Patelofemoral ya está incluyendo, ya la lesión no solamente es la patela, puede haber que haya problemas de patela de inestabilidad lateral, de mala alineación, problemas de hiperpresión o problemas de la superficie. Pero si ya estás nombrando y le dices patelofemoral, ya nombra el fémur, es porque ya por una resonancia o por una imagen viste que hay daño del cartílago femoral y tienes que ponerle tratamiento a ambos. Ahora, lo más frecuente casi siempre comienza primero por patela y él daña al fémur. María José Flores, en paciente con genus valgo-varo, ¿qué consideraciones deberías tener? Ya que suelen referir dolor crónico por mal manejo de las cargas. Sí, señor, aquí vemos un problema de causa-efecto. Ya genus valgo y varo son malas alineaciones de la pierna. Eso quiere decir que todas las estructuras van funcionando asimétricamente. Cuando han visto, si vemos las rayos X que vimos al principio, siempre vemos que los ligamentos son simétricos, los mediales y los laterales, por lo menos en la rodilla. En el momento que me voy en valgo-varo, tengo más acortamiento del ligamento de un lado y más elongación del otro lado. Entonces, todos esos pacientes, vano y valgo, tienen compromiso de múltiples tejidos internos. Entonces, son problemas multisistémicos. ¿Qué consideración hay que tener? Hay que estudiarlo desde un problema de alineación y todas las consecuencias que causa esa alineación y ver el grado de tiempo que tiene y de deterioro de cada una de sus piezas. Suelen venir con dolor crónico, claro, hasta que no corrijan los problemas que tiene. La alineación sería el último de todos, pero corregir los problemas que ha ido causando. La artrosis, el desgaste, las tendinitis colaterales. Entonces, la fisioterapia yo les hago mucho hincapié a los pacientes una vez que logro recuperar alguna de las lesiones, en trabajar el problema de alineación. Eso es importantísimo trabajarlo. Bien hecho, bien bueno que lo recalcaste, la parte de alineación en rodilla. Silvana, ¿qué diferencia funcional entre colocar plasma fresco en plaqueta y glucosamín con tricitin? Oye, que actúan totalmente en sitios diferentes. Son dos compuestos totalmente diferentes.
La condroitina actúa a nivel del cartílago, más que todo, es su mayor efecto que está haciendo el cartílago directamente en cartílago. Solamente para allá que se manda la glucosamina y el condroitin. Cuando tú ves problemas de cartílago, en cambio, cuando manda un plasma rico en plaquetas, él hace referencia a todo, a problemas inflamatorios de rodillas, problemas de ligamento, problemas, sirve también para el cartílago, sirve para todo. Entonces hay una diferencia entre uno y otro. Llévate como que glucosamina son problemas de desgaste, más bien problemas de cartílago sobre todo. José Antonio, ¿realmente hay evidencia científica que la glucosamina es puro efecto placebo? No, sí hay bastantes estudios científicos sobre la glucosamina y condroitin. Es mixto, glucosamina más condroitin. Sí hay bastantes estudios, se puede buscar literatura, te di bastantes referencias donde buscarlo y no es efecto placebo. Sirve y funciona, no es mágico, cura todo y tiene sus indicaciones. Para problemas sencillos, una artrosis leve de rodillas, un problema inflamatorio, un paciente de 50, 60 años y tiene problemas de desgaste. Hoy la glucosamina de verdad que le ayuda muchísimo a esos pacientes mayores, sirve, ¿ok? Pero no es que lo va a curar ni va a revertir ni va a quitarle todos los problemas de desgaste, pero sí tiene su... Solo quiero felicitarlo, muchas gracias, encantado. Bueno, esas son más o menos las preguntas que hay, gracias a todos ustedes por estar aquí conectados. Saludos, espero que les haya servido. Acuérdense que esto lo vamos a guindar en la cuestión de YouTube a ustedes.